Houston, Texas, 1905. El aire de la noche entraba tibio por la ventana entreabierta. En una pequeña sala de oración, arrodillada sobre el piso de madera gastada, una mujer afroamericana de 50 años oraba con lágrimas que mojaban sus manos entrelazadas. Su nombre era Lucy Farrow. No era una oradora famosa. No tenía credenciales teológicas, no poseía riquezas ni influencia política. Era simplemente una mujer que había aprendido a orar hasta que el cielo se abriera. Pero esa noche, algo extraordinario estaba por suceder. Lucy levantó su rostro hacia el techo. Sus labios se movían en un susurro profundo, entrecortado por sollozos de anhelo. Había estado ayunando durante 3 días. Su corazón ardía con una única petición. Señor, bautízame con tu Espíritu Santo, como en el día de Pentecostés, como derramaste sobre los apóstoles en el aposento alto. Y entonces ocurrió. Un viento comenzó a soplar en aquella habitación cerrada. No venía de la ventana, no tenía origen natural. Era un viento santo, invisible pero tan real como el latido de su propio corazón. Lucy sintió cómo ese viento la envolvía, cómo penetraba en su pecho, cómo llenaba cada rincón vacío de su alma con una presencia viva, ardiente, gloriosa. Sus manos comenzaron a temblar, su voz se quebró, y de lo más profundo de su ser comenzó a brotar un río de palabras que ella jamás había aprendido. Palabras celestiales, lenguas de fuego invisible que danzaban en su boca. Era el Espíritu Santo hablando a través de ella, como había prometido en el libro de los Hechos. Lucy Farrow acababa de convertirse en una de las primeras personas en recibir el bautismo pentecostal en el siglo XX. Pero ella no lo sabía entonces. No sabía que ese momento sería el inicio de algo que transformaría al cristianismo mundial. No sabía que su obediencia silenciosa y fiel prepararía el camino para el más grande avivamiento espiritual de la historia moderna. Porque Lucy Farrow no era el personaje principal de esta historia según el mundo. Ella era la intercesora oculta, la mentora humilde, la mujer que enseñó a orar a un joven predicador ciego de un ojo llamado William Seymour, quien después encendería el fuego de Azusa Street. Esta es su historia, una historia de fe inquebrantable en medio de la segregación racial, de obediencia radical cuando nadie estaba mirando y de un Espíritu Santo que siempre elige a los pequeños, a los olvidados, a los que oran en secreto para desatar su gloria sobre la tierra. Si esta historia ya está tocando tu corazón, suscríbete a este canal. Déjanos en los comentarios tus intenciones de oración y la ciudad y el país desde donde nos escuchas. Comparte este mensaje con tus grupos para colaborar en el avivamiento del planeta Tierra. Porque lo que estás por escuchar no es solo historia, es un llamado. Lucy Farrow nació en 1851, en los últimos años oscuros de la esclavitud en los Estados Unidos. Su vida comenzó bajo el peso del yugo, en una época donde ser mujer y afroamericana significaba cargar 2 cadenas a la vez. Era sobrina de Frederick Douglass, el gran abolicionista, pero mientras su tío luchaba por la libertad política, Lucy descubriría que existía una libertad aún más profunda, la libertad del espíritu. Creció escuchando historias de sufrimiento y resistencia. Su madre le contaba sobre los campos de algodón, sobre los cantos espirituales que sostenían el alma de los esclavos cuando todo lo demás se desmoronaba. «Niña», le decía su madre con voz cansada pero firme, «cuando no tengas nada más, siempre te quedará la oración. Ahí ni el amo más cruel puede entrar». Y Lucy aprendió a orar, no con palabras elegantes, no con teología refinada, sino con el clamor desesperado de quien sabe que Dios es el único refugio seguro en un mundo violento. Cuando tenía 17 años, durante un servicio metodista en una pequeña capilla de madera, Lucy entregó su vida a Cristo. Fue un momento sencillo, pero definitivo. El predicador había hablado sobre el Calvario, sobre cómo Jesús había cargado en su cuerpo las heridas del pecado y la injusticia, y algo se rompió dentro del corazón de Lucy. Caminó hacia el frente, arrodillándose sobre el piso de tierra.
Señor Jesús, susurró entre lágrimas, sé que me amas, sé que moriste por mí. Toma mi vida, toda ella. No tengo nada que ofrecerte, pero lo que tengo es tuyo. Y el Señor la recibió, la tocó, la limpió, la hizo nueva. Desde ese día, Lucy supo que su vida no le pertenecía. Pertenecía al Dios que la había rescatado, al Cristo que la había amado hasta el extremo, al Espíritu que ahora habitaba en ella como promesa de gloria eterna. Los años pasaron. Lucy se casó, tuvo una familia, trabajó como empleada doméstica para sostener a los suyos. La vida no fue fácil. Los salarios eran miserables. El racismo era brutal y cotidiano. Pero Lucy tenía algo que el mundo no podía quitarle: una vida de oración secreta que la sostenía como raíces invisibles sostienen al árbol en la tormenta. Por las madrugadas, antes de que saliera el sol, Lucy se levantaba y oraba. Intercedía por su familia, por la iglesia, por su pueblo, por un avivamiento que ella aún no podía ver con los ojos naturales, pero que discernía en el espíritu como una tormenta distante que se aproxima con poder. La iglesia metodista donde congregaba era pequeña, pobre, pero llena de pasión por Dios. Allí Lucy creció en fe y en conocimiento de las Escrituras. Amaba especialmente el libro de los Hechos. Lo leía una y otra vez, con el corazón ardiendo. Señor, oraba, si lo hiciste en el principio, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no conmigo? Era una pregunta peligrosa, porque Dios siempre responde a los corazones hambrientos. Si el testimonio de Lucy ya está moviendo algo en ti, suscríbete a este canal. Déjanos tus intenciones de oración en los comentarios y la ciudad y país desde donde nos escuchas. Comparte este mensaje con tus hermanos, porque el Espíritu Santo se mueve cuando su pueblo intercede unido. El año 1903 trajo cambios inesperados a la vida de Lucy Farrow. Había escuchado hablar de un movimiento nuevo, extraño para algunos, poderoso para otros. Se llamaba el movimiento de santidad. Predicaban una vida de consagración total, de separación del pecado, de búsqueda radical de la presencia de Dios. No se conformaban con una fe tibia, querían más. Lucy sentía que esas palabras resonaban en lo más profundo de su espíritu. Señor, oraba en la soledad de su cuarto, yo también quiero más. No me conformo con solo ir al cielo algún día. Quiero conocerte ahora. Quiero que tu espíritu sea real en mí, que tu poder fluya a través de mi vida. Fue entonces cuando conoció a Charles Parham, un predicador blanco y controvertido que enseñaba algo que la mayoría consideraba herejía, que el bautismo del Espíritu Santo era una experiencia distinta a la conversión y que la evidencia bíblica de ese bautismo era el hablar en otras lenguas, como en el día de Pentecostés. Para muchos, Parham era un fanático. Para Lucy, sus palabras eran una confirmación de lo que ella había estado leyendo en el libro de los Hechos durante años. Comenzó a asistir a reuniones de oración donde se buscaba ese bautismo pentecostal. Eran encuentros intensos, largos, donde hombres y mujeres clamaban a Dios con gemidos que no podían expresarse con palabras. Ayunaban, lloraban, confesaban pecados ocultos, se rendían por completo. Y Lucy estaba ahí, con el rostro en tierra, con el alma abierta como un campo sediento esperando la lluvia. Un día, durante una de esas reuniones, el Espíritu Santo comenzó a moverse de forma tangible. Era como si una presencia invisible pero poderosa hubiera entrado en la habitación. La gente comenzó a llorar sin control. Otros caían de rodillas, temblando bajo el peso de la gloria de Dios. Lucy sintió como algo se quebraba en su interior. No era dolor, era un quebranto santo, como cuando se rompe el vaso de alabastro para que el perfume llene la casa. Y de sus labios comenzaron a brotar palabras que ella no conocía. Lenguas de fuego, el idioma del cielo, la evidencia pentecostal. Había recibido el bautismo del Espíritu Santo. No fue teatral, no fue manipulado, fue real, tan real que desde ese momento Lucy nunca volvió a ser la misma. Ahora llevaba en su interior un fuego que no podía apagarse,
una unción que fluía como río de agua viva, una autoridad espiritual que no venía de títulos humanos, sino del mismo trono de Dios. Poco después, Lucy conoció a un joven predicador afroamericano llamado William Seymour. Era un hombre humilde, casi tímido, con un ojo dañado por la viruela. No tenía presencia imponente, no era elocuente según los estándares del mundo. Pero Lucy discernió algo en él. Vio en su espíritu un hambre profunda por Dios, una sed insaciable por el mover del Espíritu Santo, y supo, con esa certeza que solo el Espíritu da, que ese hombre estaba destinado a ser usado poderosamente por Dios. Así comenzó una amistad espiritual que cambiaría la historia del cristianismo. Lucy se convirtió en mentora de Seymour, le enseñaba sobre el bautismo del Espíritu Santo, oraba con él durante horas, le transmitía no solo doctrina, sino hambre, no solo teología, sino fuego. Hermano Seymour, le decía Lucy con voz suave pero firme, Dios no está buscando hombres perfectos, está buscando vasos rendidos, vacíos de sí mismos, llenos solo de Él. Si te entregas por completo, verás cosas que ni siquiera puedes imaginar ahora. Y William Seymour la escuchaba con el corazón abierto, absorbiendo cada palabra como tierra seca absorbe la lluvia. En 1905, Lucy Farrow enfrentó una decisión que probaría la profundidad de su fe. Charles Parham necesitaba a alguien que cuidara de su casa y sus hijos mientras él viajaba predicando. Le ofreció ese trabajo a Lucy. Era una oportunidad para estar más cerca del movimiento pentecostal, para aprender más, para crecer espiritualmente. Pero aceptar significaba dejar su propia casa, su propia familia, su seguridad económica. Era un paso de fe radical. Lucy oró, ayunó, buscó la voluntad de Dios y escuchó una voz suave pero clara en su espíritu. Ve, yo estaré contigo. Lo que estoy a punto de hacer es más grande de lo que puedes imaginar. Así que fue, dejó todo, confió. Mientras trabajaba en la casa de Parham, Lucy pasaba cada momento libre en oración. Se levantaba antes del amanecer, oraba mientras limpiaba, intercedía mientras cocinaba. Su vida entera se había convertido en un altar de adoración continua. Fue durante ese tiempo que William Seymour fue invitado a Los Ángeles, California, para predicar en una pequeña misión en la calle Bonnie Bray. Seymour aceptó la invitación, pero había un problema. Él predicaba sobre el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de lenguas, pero él mismo aún no había recibido esa experiencia. Antes de partir, Seymour visitó a Lucy. «Hermana Farrow», le dijo con voz temblorosa, «ore por mí. Voy a predicar sobre algo que aún no he experimentado por completo. Necesito que Dios me visite. Necesito ese bautismo». Lucy tomó las manos de Seymour entre las suyas. Sus ojos se llenaron de lágrimas y comenzó a orar con una autoridad que venía directamente del trono de Dios. «Padre Celestial», clamó, «tú has llamado a este tu siervo. Tú has puesto en él un hambre santa. No lo dejes partir sin tu unción. Bautízalo con fuego. Llénalo hasta rebosar. Usa su vida para encender un avivamiento que sacuda a las naciones». Seymour sintió cómo la presencia de Dios lo envolvía como un manto. Lloró, tembló. Y aunque el bautismo completo vendría después, salió de esa oración transformado, fortalecido, listo para lo que Dios estaba por hacer. Cuando Seymour partió hacia Los Ángeles, Lucy se quedó en Houston. Continuó orando, continuó intercediendo, continuó creyendo que Dios estaba a punto de hacer algo extraordinario. Pero la prueba más grande estaba por venir. Las cartas de Los Ángeles comenzaron a llegar. Seymour escribía sobre rechazo, puertas cerradas, humillación. La misión que lo había invitado lo echó porque predicaba sobre el bautismo del Espíritu Santo. Tuvo que reunirse en casas particulares. La oposición era feroz. Lucy leía esas cartas con lágrimas, pero no con desánimo. Conocía el patrón de Dios. Antes de la resurrección siempre viene la cruz. Antes del avivamiento siempre viene la oposición. Antes del fuego pentecostal siempre viene el rechazo religioso. Así que intensificó su intercesión. Oraba día y noche.
Señor, clamaba, no dejes que el enemigo apague lo que tú estás encendiendo, rompe toda resistencia, abre camino donde no lo hay, derrama tu espíritu como lluvia sobre tierra seca. Y Dios estaba escuchando cada palabra. Porque lo que Lucy no sabía aún era que esas oraciones estaban preparando el terreno para el avivamiento más poderoso del siglo XX. Que su intercesión silenciosa y fiel estaba rompiendo cadenas en el mundo espiritual. Que pronto, muy pronto, ella misma sería llamada a los ángeles para ser testigo de milagros que harían temblar a la tierra. ¿Seguirás con nosotros hasta el final de esta historia? Lo que viene es aún más poderoso. Abril de 1906. Los Ángeles, California. Lucy Farrow recibió una carta urgente de William Seymour. Las palabras temblaban en el papel, como si hubieran sido escritas bajo el poder de una emoción incontrolable. Hermana Farrow, venga inmediatamente. Dios se ha movido. El cielo se ha abierto. El Espíritu Santo está cayendo como en el día de Pentecostés. Necesitamos su ayuda. Necesitamos su oración. Esto es lo que hemos estado esperando. Lucy leyó la carta 3 veces. Sus manos temblaban. Su corazón latía con fuerza. Sabía que este era el momento por el cual había orado durante años, el cumplimiento de la promesa que Dios le había susurrado en secreto. No dudó. Dejó todo nuevamente. Tomó un tren hacia Los Ángeles llevando consigo solo una pequeña maleta y un corazón rebosante de expectativa. Cuando llegó a la dirección que Seymour le había dado, 312 Azusa Street, lo que vio la dejó sin aliento. Era un edificio viejo, abandonado, que antes había sido una iglesia metodista y después un establo. Las paredes estaban descascaradas. El piso era de tierra en algunos lugares. Las ventanas rotas dejaban entrar el viento. No había decoración. No había púlpito elegante. No había bancos cómodos. Pero la gloria de Dios estaba ahí. Lucy entró y sintió inmediatamente la presencia del Espíritu Santo como una atmósfera densa, eléctrica, viva. Había gente por todas partes, blancos y negros juntos, algo imposible en aquella época de segregación brutal. Ricos y pobres, hombres y mujeres, todos en sus rodillas, todos clamando, todos buscando a Dios con desesperación santa. Algunos oraban en lenguas, otros lloraban bajo convicción de pecado. Algunos danzaban con gozo inexplicable, otros estaban postrados, inmóviles, sumergidos en la presencia de Dios, como si estuvieran en otro mundo. William Seymour la vio y corrió hacia ella con lágrimas en los ojos. «Hermana Farrow», dijo con voz quebrada, «Dios lo hizo. ¡Lo hizo! Recibí el bautismo, hablé en lenguas, y desde entonces no ha parado, día y noche, hermana. El Espíritu Santo está cayendo sobre todos los que vienen con corazón hambriento». Lucy abrazó a Seymour y ambos lloraron juntos. Era el cumplimiento de años de oración, de ayuno, de intercesión en secreto. Dios había escuchado. Dios había respondido. Dios estaba derramando su espíritu como había prometido en el libro de Joel. «Derramaré mi espíritu sobre toda carne». Esa misma noche, Lucy participó en la reunión de oración. No era un servicio religioso tradicional. No había horario fijo. No había liturgia programada. Era un río de adoración espontánea que fluía sin cesar. La gente entraba y salía a cualquier hora del día o de la noche, pero el fuego nunca se apagaba. Lucy se arrodilló en aquel piso de tierra, cerró los ojos y comenzó a orar con todo su corazón. Y entonces lo sintió. El poder de Dios cayó sobre ella con una intensidad que nunca había experimentado antes. Era como si olas de fuego líquido la atravesaran. Su cuerpo temblaba, su voz se elevaba en adoración, y del Espíritu Santo comenzaron a fluir palabras de conocimiento, de profecía, de sanidad. Una mujer se acercó a Lucy cojeando con un bastón. Había sufrido de artritis durante años. Lucy puso sus manos sobre ella, ni siquiera consciente de lo que estaba haciendo, movida solo por el Espíritu, y oró: «En el nombre de Jesús, sé sana». La mujer gritó. Sus piernas se fortalecieron. El dolor desapareció instantáneamente.
Arrojó el bastón y comenzó a correr por el edificio, llorando y alabando a Dios. Era el primero de muchos milagros que Lucy vería, y a través de los cuales el Señor obraría en Azusa Street. Los días se convirtieron en semanas. Lucy se quedó en Los Ángeles sirviendo en el avivamiento. Se convirtió en una de las líderes más respetadas de la misión de Azusa Street. La gente la buscaba para oración, para consejo espiritual, para que impusiera manos sobre los enfermos. Y Dios la usaba poderosamente. Había algo en Lucy que atraía la presencia de Dios. No era su elocuencia, hablaba con sencillez. No era su educación, había tenido muy poca formación académica. Era su rendición total, su vida de oración secreta, su obediencia radical, su humildad profunda. Lucy nunca buscó protagonismo, nunca exigió reconocimiento. Servía en las sombras, intercedía en secreto, ministraba sin buscar aplausos. Y precisamente por eso, Dios la usaba de maneras extraordinarias. El avivamiento de Azusa Street se extendía como fuego incontrolable. Las noticias llegaban a los periódicos. La gente viajaba desde otras ciudades, otros estados, incluso otros países, solo para ser parte de lo que Dios estaba haciendo. Y en el centro de todo, siempre presente pero nunca ostentosa, estaba Lucy Farrow. Se levantaba antes del amanecer para orar. Pasaba horas intercediendo por los que vendrían ese día a buscar a Dios. Oraba por sanidades, por liberaciones, por salvaciones, porque el fuego pentecostal se extendiera hasta los confines de la tierra. Y sus oraciones eran contestadas una y otra vez. Un día llegó un hombre ciego. Había perdido la vista en un accidente industrial. Los doctores le habían dicho que no había esperanza médica, pero había escuchado sobre los milagros en Azusa Street y decidió viajar con su esposa, sin dinero, solo con fe. Lucy sintió la dirección del Espíritu Santo. Se acercó al hombre, puso sus manos sobre sus ojos y oró con autoridad. Padre Celestial, tú abriste los ojos de los ciegos cuando caminaste por Galilea. Tu poder no ha disminuido. En el nombre de Jesús, abre los ojos de este tu hijo ahora. El hombre gritó, comenzó a parpadear. Lágrimas corrían por sus mejillas. Puedo ver, veo a mi esposa, veo la luz. La congregación entera estalló en alabanzas. Era imposible dudar, era imposible explicarlo naturalmente. Era el poder de Dios manifestándose de forma tangible, innegable. Pero no todo era celebración. Lucy también enfrentaba oposición espiritual intensa. Había momentos en que sentía un peso terrible sobre su espíritu. Sabía que en el mundo invisible se libraba una batalla feroz. El enemigo no estaba contento con el avivamiento. Enviaba confusión, enviaba división, enviaba falsificaciones del verdadero mover del espíritu. Lucy pasaba noches enteras en guerra espiritual. Oraba, ayunaba, declaraba la sangre de Cristo sobre Azusa Street. Ataba espíritus de engaño. Pedía discernimiento para distinguir lo genuino de lo falso. Y Dios la respaldaba, le daba sabiduría, le daba autoridad, le daba palabras de conocimiento que desenmascaraban las estrategias del enemigo. Un día, el Espíritu Santo le habló claramente. Lucy, te voy a enviar más lejos. Este fuego no es solo para los ángeles, es para las naciones. Irás a lugares donde mi nombre no es conocido. Llevarás este mensaje pentecostal a tierras lejanas. Lucy sintió temor y emoción al mismo tiempo. ¿Cómo podía ella, una mujer afroamericana, exempleada doméstica, sin educación formal, sin recursos económicos, ser enviada como misionera? Pero había aprendido que con Dios todas las cosas son posibles. En 1907, Lucy recibió una invitación para viajar a Liberia, África, como misionera pentecostal. Era una invitación imposible desde cualquier perspectiva humana. No tenía dinero para el pasaje, no tenía una organización misionera que la respaldara, no tenía garantías de seguridad o provisión. Pero tenía algo más importante, la dirección clara del Espíritu Santo. Lucy comenzó a orar por provisión, y Dios respondió de maneras milagrosas. Donaciones llegaron de personas que ni siquiera conocía.
Un empresario cristiano pagó su pasaje en barco. Una iglesia se comprometió a enviarle un pequeño soporte mensual. Era la confirmación que necesitaba. El día de su partida, la comunidad de Azusa Street se reunió para despedirla. William Seymour impuso manos sobre ella y oró con lágrimas. Señor, envías a tu sierva Lucy como nosotros enviamos. Protégela, provee para ella, úsala poderosamente. Que este fuego pentecostal arda en África como arde aquí. Lucy abordó el barco con una maleta pequeña, una Biblia gastada y un corazón lleno de fe. No sabía exactamente qué encontraría en África. No sabía cuánto tiempo estaría allí. No sabía si alguna vez regresaría. Pero sabía que estaba en el centro de la voluntad de Dios, y eso era suficiente. El viaje en barco duró semanas. Lucy pasó ese tiempo en oración y ayuno. Sabía que estaba entrando en territorio espiritual hostil. África estaba dominada por el animismo, por la brujería, por poderes demoníacos arraigados durante siglos. Necesitaba estar preparada espiritualmente. Y Dios la estaba preparando. Durante el viaje tuvo sueños y visiones. Vio multitudes de africanos adorando a Jesús. Vio iglesias llenas del Espíritu Santo. Vio sanidades y liberaciones. Vio el avivamiento extendiéndose por el continente. Cuando finalmente llegó a Liberia, Lucy sintió inmediatamente la oscuridad espiritual. Era palpable, opresiva, pero no se intimidó. Había visto el poder de Dios derribando fortalezas en Azusa Street. Sabía que el mismo Dios que había obrado allí, también obraría aquí. Si esta historia está encendiendo algo en tu corazón, suscríbete a este canal. Comparte tus intenciones de oración en los comentarios y dinos desde qué ciudad y país nos escuchas. Comparte este mensaje con tus hermanos. Seamos parte de este avivamiento global, porque lo que Dios hizo a través de Lucy, lo puede hacer a través de ti. Liberia, 1907. Lucy Farrow pisó tierra africana con una mezcla de temor reverente y expectativa santa. El calor era sofocante, la humedad envolvía todo, los sonidos de la selva, animales desconocidos, tambores lejanos, voces en lenguas que no comprendía, le recordaban que estaba en un mundo completamente diferente. Pero el Espíritu Santo era el mismo. Comenzó su trabajo misionero en una pequeña aldea costera. No tenía un edificio, no tenía un púlpito, no tenía una congregación esperándola. Tenía solo su fe, su Biblia y el fuego pentecostal que ardía en su interior. Los primeros días fueron de soledad profunda. El idioma era una barrera casi infranqueable. La cultura era radicalmente diferente. La gente la miraba con desconfianza. Una mujer extranjera, predicando un mensaje extraño, hablando de un Dios que competía con sus dioses ancestrales. Lucy lloraba en privado. Se sentía tentada al desánimo. «Señor», oraba, «¿qué hago aquí? No entiendo su lengua, no conozco sus costumbres. ¿Cómo puedo predicarles tu evangelio?» Y el Espíritu Santo le recordó, «No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos». Así que Lucy hizo lo único que sabía hacer, orar. Pasaba horas intercediendo bajo un árbol en las afueras de la aldea. Los aldeanos la veían allí, arrodillada, con las manos levantadas, con lágrimas corriendo por su rostro. Algunos se burlaban, otros la ignoraban, pero algunos comenzaron a sentir curiosidad. Una tarde, mientras oraba, Lucy sintió una urgencia del Espíritu Santo. Se levantó y caminó hacia el centro de la aldea. No sabía qué haría, no había planeado nada, solo obedecía. En el centro había una mujer joven, enferma, acostada sobre una estera. Los aldeanos la rodeaban, llorando. Lucy se acercó. Aunque no entendía las palabras, entendía el dolor. Era universal. Se arrodilló junto a la mujer enferma. Puso sus manos sobre su frente ardiendo de fiebre y comenzó a orar en lenguas, movida por el Espíritu Santo. Los aldeanos se quedaron en silencio, observando con asombro. Nunca habían visto algo así. Las palabras que salían de la boca de Lucy no eran inglés, no eran su lengua nativa. Era el idioma del cielo, fluyendo con poder y autoridad. Y entonces sucedió.
La mujer enferma abrió los ojos. La fiebre desapareció instantáneamente. Se sentó, después se puso de pie, completamente sana. La aldea entera estalló en gritos de asombro. Algunos corrían a buscar a otros para que vinieran a ver. Algunos caían de rodillas. Algunos tocaban a Lucy, maravillados por el poder que fluía a través de ella. Pero Lucy les señalaba hacia arriba. «No yo», decía en inglés, sabiendo que aunque no entendieran las palabras, entenderían el gesto. «Jesús, Jesús, Él es quien sana, Él es quien salva». Desde ese día todo cambió. La puerta estaba abierta. Los corazones estaban receptivos. Lucy comenzó a enseñar sobre Jesús, usando intérpretes, usando gestos, usando el lenguaje universal del amor de Dios. Y el Espíritu Santo se movía poderosamente. Pero la oposición también llegó. Los hechiceros de la aldea la veían como una amenaza. Su poder confrontaba el poder de ellos, su mensaje desafiaba su autoridad, y no estaban dispuestos a ceder sin pelear. Una noche, Lucy fue despertada por ruidos extraños alrededor de su cabaña. Voces que susurraban maldiciones, tambores que retumbaban con ritmos de invocación oscura. Sabía que los hechiceros estaban haciendo guerra espiritual contra ella. El temor natural quiso apoderarse de su corazón. Pero Lucy había aprendido en Azusa Street que el poder de Dios es infinitamente mayor que cualquier poder demoníaco. Se levantó de su estera, se arrodilló en el centro de la cabaña y comenzó a orar con autoridad. En el nombre de Jesús, ato todo poder de las tinieblas. Declaro que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. La sangre de Cristo me cubre. El fuego del Espíritu Santo me rodea como muralla. Oró durante horas y lentamente los ruidos cesaron. La opresión se levantó. La paz de Dios llenó su espacio. Al día siguiente, uno de los hechiceros llegó a buscarla. Estaba temblando. Su rostro mostraba terror. «Tu Dios es más poderoso», dijo a través del intérprete. «Los espíritus que siempre me obedecieron huyeron anoche. No pudieron acercarse a ti. Quiero conocer a tu Dios». Lucy lo llevó a un lugar apartado. Le habló sobre Jesús, sobre el Calvario, sobre el amor de Dios que vino a rescatar a la humanidad perdida, sobre el poder del Espíritu Santo que libera de toda esclavitud. Y ese hechicero, que había servido a las tinieblas durante décadas, dobló sus rodillas y entregó su vida a Cristo. Fue el comienzo de un movimiento. Otros hechiceros comenzaron a convertirse. Las cadenas de la brujería se rompían bajo el poder del Evangelio, y el fuego pentecostal comenzaba a arder en tierra africana. Los meses se convirtieron en años. Lucy Farrow se movía de aldea en aldea por la región costera de Liberia, predicando el Evangelio pentecostal. En cada lugar, el patrón se repetía: oración intensa, guerra espiritual, milagros poderosos, conversiones genuinas. Estableció pequeñas congregaciones llenas del Espíritu Santo. Entrenó a líderes locales para que continuaran el trabajo cuando ella tuviera que partir. Les enseñó no solo doctrina, sino cómo vivir una vida de oración profunda, cómo depender del Espíritu Santo, cómo ministrar con poder y autoridad. Las historias de su ministerio comenzaron a circular. Llegaban noticias a Azusa Street. William Seymour leía las cartas de Lucy con lágrimas de gozo. El fuego que había comenzado en un edificio destartalado en Los Ángeles ahora ardía en las selvas de África. Pero el costo era alto. Lucy enfrentaba enfermedades tropicales, malaria, fiebres que la dejaban postrada durante días. La soledad era abrumadora en ocasiones. Las provisiones económicas eran escasas. Había momentos en que no tenía alimento suficiente, momentos en que dormía en el suelo, momentos en que el dolor físico y emocional parecía insoportable. Pero nunca se rindió. «Señor», oraba en sus momentos más oscuros, «si me trajiste hasta aquí, no me abandonarás. Tú eres fiel, tú eres mi provisión, tú eres mi fuerza. Termina en mí la obra que comenzaste». Y Dios siempre respondía. Provisión llegaba justo a tiempo.
Fuerzas se renovaban cuando parecía que no podía continuar. La presencia del Espíritu Santo la sostenía como brazos invisibles pero reales. Un día, Lucy recibió una invitación para ministrar en una región más al interior, donde el animismo era aún más arraigado, donde nunca antes había llegado un misionero. Era peligroso, era difícil, pero Lucy sabía que debía ir. Viajó durante días a pie, a través de senderos de selva, cruzando ríos, durmiendo bajo las estrellas. Cuando llegó a la aldea, fue recibida con hostilidad abierta. El jefe de la tribu le prohibió predicar. Le ordenó que se fuera. Pero Lucy no se fue. Se sentó a las afueras de la aldea y comenzó a orar. Oró durante 3 días, sin comer, solo bebiendo agua. Los aldeanos la observaban con una mezcla de curiosidad y temor. ¿Qué clase de mujer era esta que no se rendía? El tercer día, el hijo del jefe de la tribu cayó gravemente enfermo. Los curanderos tradicionales intentaron todo, pero el niño empeoraba. Estaba al borde de la muerte. El jefe, desesperado, mandó a buscar a Lucy. «Si tu Dios puede salvar a mi hijo», le dijo, «te permitiré predicar en mi aldea». Lucy entró en la cabaña donde yacía el niño. Era un cuadro desgarrador. El pequeño apenas respiraba. Su cuerpo estaba ardiendo en fiebre. Su madre lloraba desconsoladamente. Lucy se arrodilló junto al niño. Puso sus manos sobre él y oró con toda su fe. «Padre Celestial, tú amas a este niño más de lo que su propio padre lo ama. Tú no quieres que ninguno perezca. En el nombre de Jesús, declaro vida sobre este niño. Ordeno que la enfermedad salga, que la muerte retroceda, que tu poder sanador fluya ahora». Por un momento nada sucedió, pero Lucy continuó orando, adorando, declarando la palabra de Dios sobre la situación. Y entonces, lentamente, el niño comenzó a respirar más profundamente. El color regresó a su rostro. Abrió los ojos. La fiebre desapareció. El jefe de la tribu cayó de rodillas. Lloró como un niño. «Tu Dios es real», dijo con voz quebrada. «Tu Dios tiene poder. Predica. Enséñanos. Queremos conocer a ese Dios». Fue el comienzo de un avivamiento en aquella región. Familias enteras se convirtieron, ídolos fueron destruidos, lugares de sacrificios paganos fueron abandonados, y en su lugar se levantaron congregaciones que adoraban al Dios vivo en espíritu y en verdad. Lucy pasó meses allí, discipulando, enseñando, estableciendo líderes, y cuando finalmente sintió la dirección del Espíritu Santo de regresar a los Estados Unidos, dejó atrás un movimiento pentecostal que continuaría creciendo durante décadas. El viaje de regreso fue largo y difícil. Lucy había envejecido. Las enfermedades tropicales habían dejado su marca en su cuerpo, pero su espíritu ardía más fuerte que nunca. Cuando llegó nuevamente a Los Ángeles, fue recibida como una heroína de la fe. La comunidad de Azusa Street la celebró con lágrimas de gozo. William Seymour la abrazó y le dijo: «Hermana Farrow, usted llevó el fuego pentecostal a África. Usted fue fiel. El Señor la usó poderosamente». Pero Lucy, fiel a su carácter humilde, solo respondió: «No fui yo, fue el Espíritu Santo. Yo solo obedecí, y Él hizo el resto». ¿Qué hará el Espíritu Santo a través de tu vida si le entregas todo? Los últimos años de la vida de Lucy Farrow fueron años de cosecha espiritual. Regresó a los Estados Unidos con un cuerpo debilitado, pero con un espíritu fortalecido por las batallas ganadas en tierra africana. El avivamiento de Azusa Street había continuado expandiéndose durante su ausencia. Ahora había congregaciones pentecostales por todo el país. El fuego se había extendido a Europa, Asia, América Latina. El movimiento, que comenzó en un edificio humilde, se había convertido en un río imparable. Lucy continuó sirviendo en la misión de Azusa Street, aunque ya no con la misma energía física de antes. Ahora su ministerio era principalmente de oración y mentoría. Los jóvenes predicadores venían a buscar su consejo. Los nuevos convertidos buscaban su guía espiritual. Los enfermos pedían su intercesión. Y Lucy daba todo generosamente.
Nunca guardó para sí misma las lecciones que había aprendido. Nunca se volvió celosa de su posición o influencia. Al contrario, su mayor gozo era ver a otros siendo usados por Dios de maneras aún más poderosas que ella. No se trata de nosotros, le decía a los jóvenes predicadores que la rodeaban. Se trata de Él, del Espíritu Santo, de Jesús. Nosotros somos solo vasos, vasos de barro, frágiles, quebrados muchas veces. Pero si nos mantenemos vacíos de nosotros mismos y llenos de Él, no hay límite para lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Lucy había visto mucho durante su vida. Había nacido en la esclavitud y vivido para ver a su pueblo comenzar a caminar hacia la libertad. Había experimentado el racismo más brutal y también había visto cómo el Espíritu Santo derribaba las barreras raciales en Azusa Street. Había conocido la pobreza extrema y también la provisión milagrosa de Dios. Había enfrentado enfermedades que debieron matarla y había experimentado sanidades sobrenaturales. Y de todas esas experiencias, había aprendido una verdad central: Dios es fiel. Él nunca me abandonó, testificaba con lágrimas. Ni una sola vez. Cuando estuve sola en África, Él estaba conmigo. Cuando enfermé y pensé que moriría, Él me sostuvo. Cuando no tenía dinero ni alimento, Él proveyó. Cuando el enemigo atacó con toda su furia, Él me defendió. Dios es fiel, siempre, en todo tiempo, para siempre. Los últimos años también trajeron dolor. William Seymour murió en 1922. Para Lucy fue como perder a un hijo espiritual. Había sido testigo de su transformación, desde aquel joven tímido y hambriento de Dios hasta el líder del avivamiento más poderoso de la era moderna. En el funeral de Seymour, Lucy oró una oración que conmovió a todos los presentes. Señor, gracias por tu siervo. Gracias por usarlo tan poderosamente. Gracias por permitirme ser parte de su viaje. Ahora Él está en tu presencia, donde siempre quiso estar. Y nosotros seguimos aquí portando la antorcha que Él nos pasó. No dejes que el fuego se apague, Señor. Levanta nuevos Seymours. Levanta nuevos portadores del fuego pentecostal. Que cada generación experimente tu poder como nosotros lo experimentamos. Lucy también vio cómo el movimiento pentecostal enfrentaba desafíos internos, divisiones, doctrinas extrañas, líderes que buscaban fama en lugar de buscar a Dios, falsos profetas que usaban el nombre del Espíritu Santo para manipular y controlar. Eso le dolía profundamente, pero no la amargaba. En lugar de criticar destructivamente, Lucy oraba, intercedía, exhortaba con amor, recordaba a las nuevas generaciones las raíces del movimiento: hambre genuina por Dios, humildad profunda, santidad de vida, amor verdadero. El verdadero avivamiento, enseñaba, no se mide por cuántos milagros vemos, aunque los milagros son reales y bíblicos. Se mide por cuánto nos parecemos a Jesús, por cuánto amamos, por cuánto perdonamos, por cuánto servimos. El poder sin carácter es peligroso. Los dones sin fruto son vacíos. Busquen primero su rostro, no solo su mano. Busquen primero ser transformados, no solo ser usados. En sus últimos días, Lucy pasaba largas horas en oración. Su cuerpo estaba débil, pero su comunión con Dios era más profunda que nunca. Hablaba del cielo con una familiaridad que solo tienen aquellos que han vivido cerca de la eternidad. Pronto estaré allá, decía con una sonrisa pacífica. Pronto veré al Señor cara a cara. Pronto abrazaré a todos los que partieron antes que yo. Pero no tengo miedo. La muerte no tiene aguijón para los que están en Cristo. Es solo una puerta hacia la vida verdadera. Lucy Farrow murió en 1911, rodeada de hermanos en la fe, con el nombre de Jesús en sus labios. Su funeral fue una celebración de victoria. No hubo luto desesperado, sino gozo en medio de las lágrimas, porque todos sabían que Lucy no había muerto, había pasado a la vida eterna, había terminado su carrera, había peleado la buena batalla, había guardado la fe. Y su legado continuaba. Las congregaciones que había establecido en África seguían creciendo.
Los líderes que había mentoreado seguían predicando el evangelio pentecostal. El fuego que había ayudado a encender seguía ardiendo en miles y miles de corazones alrededor del mundo. Lucy Farrow nunca escribió un libro, nunca fundó una denominación, nunca tuvo un ministerio con su nombre, nunca buscó fama ni reconocimiento humano. Pero su vida fue un libro abierto de fe radical. Fue una denominación de uno, completamente rendida a Dios. Fue un ministerio de oración secreta que movió montañas en el mundo visible. Y hoy, más de un siglo después, su testimonio sigue hablando, sigue inspirando, sigue desafiando a cada creyente a preguntarse: ¿estoy viviendo una vida de rendición total? ¿Estoy dispuesto a ser usado por Dios sin importar el costo? ¿Estoy buscando su gloria o la mía? Lucy Farrow nos recuerda que Dios no necesita personas perfectas. Necesita personas disponibles, no necesita las más educadas, necesita las más rendidas, no necesita las más famosas, necesita las más fieles. Y cuando encuentra a alguien así, alguien que dice: heme aquí, Señor, úsame, puede hacer cosas que sacudan al mundo entero. Padre Celestial, en este momento, en la quietud de este instante sagrado, venimos delante de tu presencia con corazones abiertos, con almas sedientas, con espíritus que anhelan ser tocados por ti. Hemos escuchado la historia de tu sierva Lucy. Hemos visto cómo la tomaste. Una mujer nacida en esclavitud, marcada por el dolor y la injusticia, y la transformaste en portadora de tu fuego pentecostal. Hemos visto cómo su vida de oración secreta movió montañas. Hemos visto cómo su obediencia radical abrió puertas que parecían cerradas para siempre. Y ahora, Señor, nos preguntamos: ¿puedes hacer lo mismo con nosotros? Venimos a ti tal como somos, con nuestras debilidades, con nuestros miedos, con nuestras heridas, con nuestros fracasos. No tenemos nada que ofrecerte excepto vasos vacíos, esperando ser llenados, corazones quebrantados, esperando ser sanados, vidas ordinarias, esperando ser transformadas por tu poder extraordinario. Señor Jesús, tú que caminaste por las orillas de Galilea llamando a pescadores comunes para hacerlos pescadores de hombres, te pedimos: llámanos también a nosotros, no porque seamos dignos, no porque seamos capaces, sino porque tú eres fiel, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, porque tu gloria brilla más cuando brilla a través de vasos de barro como nosotros. Espíritu Santo, tú que descendiste como lenguas de fuego en el día de Pentecostés, tú que llenaste a los discípulos con poder de lo alto, tú que moviste poderosamente a través de Lucy Farrow y de tantos otros siervos fieles a lo largo de la historia, ven ahora, desciende sobre nosotros, bautízanos con fuego, llénanos hasta rebosar. Que tu presencia no sea solo una doctrina que creemos, sino una realidad que experimentamos. Que tu poder no sea solo algo que leemos en la Biblia, sino algo que fluye a través de nuestras vidas. Que tu amor no sea solo un concepto teológico, sino una fuerza transformadora que cambia todo lo que toca. Señor, perdónanos por las veces que hemos vivido por debajo de lo que tú has preparado para nosotros. Perdónanos por conformarnos con una fe tibia cuando tú ofreces un río de agua viva. Perdónanos por buscar comodidad cuando tú nos llamas a la cruz. Perdónanos por buscar aplausos humanos cuando tú nos ofreces recompensas eternas. Te pedimos renovación. Renueva nuestra pasión por ti. Renueva nuestro primer amor. Renueva nuestro hambre por tu presencia. Que no nos conformemos con servicios religiosos vacíos. Que no nos conformemos con rituales sin vida. Queremos conocerte, queremos experimentarte, queremos caminar contigo en intimidad profunda. Te pedimos consolo para los que están atravesando valles oscuros, para los que han perdido seres amados, para los que cargan dolor que nadie más ve, para los que lloran en secreto. Padre, acércate a ellos ahora. Seca sus lágrimas, abraza sus corazones rotos. Recuérdales que tú estás cerca de los quebrantados de corazón, que guardas sus lágrimas en tu redoma, que cada dolor tiene propósito en tus manos. Te pedimos sanidad.
sanidad física para los enfermos que nos escuchan. Toca sus cuerpos con tu poder. Ordena que las células se alineen según tu diseño perfecto, que los órganos funcionen como los creaste, que el dolor ceda, que la enfermedad retroceda, que tu vida fluya donde solo había muerte. Y sanidad emocional, para los heridos, para los traumatizados, para los que cargan vergüenza del pasado. Señor, sana las memorias, restaura las emociones, libera de las cadenas invisibles que atan el alma. Que tu amor penetre hasta los lugares más profundos y oscuros, llevando luz, esperanza y restauración. Te pedimos libertad, libertad de toda adicción, libertad de todo pecado que fácilmente nos enreda, libertad de patrones destructivos que se repiten generación tras generación, libertad de mentiras del enemigo que nos mantienen prisioneros. En el nombre de Jesús rompemos cadenas, declaramos libertad, porque a quien el Hijo liberta es verdaderamente libre. Te pedimos fe, fe para creer lo imposible, fe para ver más allá de las circunstancias naturales, fe para confiar en tu bondad incluso cuando no entendemos tus caminos, fe como la de Lucy Farrow, que la llevó a África sin garantías, que la sostuvo en medio de la oposición, que nunca vaciló aunque todo pareciera imposible. Aumenta nuestra fe, Señor, que no seamos como aquellos que dudan, sino como aquellos que creen que tú eres galardonador de los que te buscan, que creen que contigo todas las cosas son posibles, que creen que tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Te pedimos descanso para los cansados, para los agotados, para los que cargan pesos demasiado pesados. Jesús, tú dijiste, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venimos ahora, depositamos nuestras cargas a tus pies, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, nuestros temores, y recibimos tu paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que el mundo no puede dar ni quitar. Te pedimos visitación. Visítanos, Espíritu Santo, como visitaste el aposento alto, como visitaste a Azusa Street, como visitaste a Lucy Farrow en aquella noche de 1905. Ven ahora, no porque lo merezcamos, sino porque tú eres bueno, porque tú deseas revelarte a tus hijos, porque tú anhelas comunión con nosotros más de lo que nosotros anhelamos comunión contigo. Y finalmente, Señor, te pedimos por aquellos que aún no te conocen, los que nos escuchan pero no han entregado sus vidas a ti. Padre, este es el momento. No dejes que esta oportunidad pase. Toca sus corazones ahora mismo. Muéstrales tu amor. Muéstrales que Jesús murió por ellos, que resucitó para darles vida eterna, que los está llamando, esperando, con brazos abiertos. Si me escuchas y tu corazón está siendo tocado, no endurezcas tu corazón. Jesús está tocando a la puerta. Ábrele. Dile, Señor Jesús, te necesito. Perdona mis pecados. Entra en mi vida. Sé mi Salvador. Sé mi Señor. Toma el control de mi vida desde hoy y para siempre. Y para todos nosotros que ya somos tuyos, renueva nuestro compromiso. Que no vivamos vidas mediocres, que no desperdiciemos los días que nos has dado, que vivamos con propósito eterno, que seamos como Lucy, fieles en lo secreto, obedientes cuando nadie mira, disponibles para tu llamado sin importar el costo. Úsanos, Señor, úsanos para llevar tu luz a las tinieblas, para llevar tu esperanza a los desesperados, para llevar tu amor a los no amados, para llevar tu poder a los impotentes, para llevar el fuego pentecostal a esta generación que tanto te necesita. Que cuando lleguemos al final de nuestras vidas podamos decir como Lucy, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, y que escuchemos tu voz diciendo, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso, maravilloso, victorioso de Jesús. Amén y amén. Querido hermano, querida hermana, que has escuchado hasta el final.
Suscríbete a este canal para seguir recibiendo historias que edifican tu fe y encienden tu corazón. Déjanos en los comentarios tus intenciones de oración. Queremos interceder contigo. Dinos desde qué ciudad y país nos escuchas. Queremos saber cómo el Espíritu Santo está uniendo a su pueblo alrededor del mundo. Y por favor, comparte este mensaje. Compártelo en tus grupos de WhatsApp, en tus redes sociales, con tus hermanos en la fe, porque no sabemos quién necesita escuchar esta historia hoy. No sabemos quién está al borde del desánimo y necesita ser recordado que Dios usa vasos ordinarios para hacer cosas extraordinarias. Seamos parte del avivamiento del planeta Tierra, porque lo que Dios hizo a través de Lucy Farrow lo puede hacer a través de ti, a través de mí, a través de cada uno que dice: heme aquí, Señor, úsame. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que te dé paz. Hasta la próxima historia. En el amor de Cristo, Voces de Pentecostés.